Bueno, hola, ¿cómo están? Acá en este video vamos a ver el TP7, ¿sí? Que es elasticidad. Voy a compartir pantalla, así pueden ver. Lo bueno que tienen los videos es que van a poder ir pausando también, si no entienden algo, manejan su tiempo. Bueno, empiezo a compartir entonces la presentación. Bien, bueno, trabajo práctico 7, elasticidad. Elasticidad ustedes ya vieron con Eduardo en la teoría, ahora vamos a ver la parte práctica. Igualmente, como siempre, vamos a hacer un repasito de los conceptos teóricos, como por ejemplo, ¿qué es la elasticidad? En este momento yo les estaría preguntando para que ustedes me lo digan en la clase, pero como no están, lo voy a decir yo. La elasticidad sería la sensibilidad de una variable ante una modificación de otra variable, ¿no? Las que más usamos nosotros, y se los digo en un ejemplo para que lo entiendan mejor, es el precio y la cantidad demandada, por ejemplo, cómo reacciona la demanda, cuál es la sensibilidad de esa demanda cuando hay una modificación en el precio, o también puede ser cuál es la sensibilidad de la demanda cuando hay una modificación en el precio de su bien sustituto o de su bien complementario, o una modificación en el ingreso, ¿sí? Es la sensibilidad de una variable ante el movimiento de otra variable. ¿Cuál es la diferencia entre que sea elástica o inelástica? Bueno, acá va a tener que ver con qué tan sensible es, ¿sí? Qué tan grande es ese cambio, o si no hay cambio, pues podemos decir, bueno, modifica el precio y la demanda queda totalmente igual, eso quiere decir que es una demanda perfectamente inelástica, o una demanda que se mueve un poquito, o una demanda que es muy sensible, que se mueve muchísimo ante un cambio, por ejemplo, en el precio. Eso va a determinar que sea elástica o inelástica. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre pendiente y elasticidad? ¿Se acuerdan que nosotros decíamos, bueno, teníamos la curva, por ejemplo, la curva de demanda, y decíamos, bueno, cuánto, si aumentaba el precio, cuánto caía la demanda en cantidades, lo medíamos en unidades. Ahora con elasticidad vamos a ver en porcentaje. Vamos a decir, por ejemplo, cuánto cae la cantidad en qué porcentaje cae la cantidad demandada cuando cae en 1% el precio, o aumenta, cuando aumenta en 1% el precio, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en un ejemplo concreto, pero, por ejemplo, si yo tengo que la elasticidad es del 0,2, voy a decir, la elasticidad precio de la demanda 0,2, voy a decir, bueno, cuando el precio aumenta en 1%, la demanda cae en 0,2%, ¿sí? Ahí está la diferencia. Vamos a medir en porcentajes. Obviamente voy así rápido porque el otro lado no están, estamos en un video grabado, pero cualquier duda que haya sobre esto, tienen el mail para consultar, también vamos a hacer clases de consulta. Bueno, elasticidad precio de la demanda es este que veníamos diciendo, que es el más común, el que más vamos a usar, si bien existen muchas elasticidades. La elasticidad precio de demanda, como ya dijimos, es en qué porcentaje varía la demanda ante una variación de un 1% en el precio. Sabemos que, como la pendiente, eso sí, porque hay una relación, ahora vamos a ver la fórmula, hay una relación entre la elasticidad y la pendiente, ¿sí? Entonces, cuando la pendiente, por ejemplo, la demanda, la pendiente con respecto al precio es negativa. Entonces, siempre que haya una variación en el precio, que aumente el precio, la demanda va a caer, ¿sí? Siempre. Sea que la midamos la pendiente o midamos la elasticidad, que ahora vamos a ver cómo se relacionan esos dos conceptos. ¿Qué otras elasticidades existen? Lo mencioné hace un rato, pero elasticidad precio cruzada, también podemos medir la de la demanda con el ingreso. Bueno, ahora más al final del trabajo práctico vamos a ver más ejemplos. ¿Cómo la calculamos? Bueno, la elasticidad, en este caso el precio de la demanda, es la variación porcentual de la demanda sobre la variación porcentual del precio, ¿sí? Vamos a empezar con los ejercicios, así todo esto que estábamos diciendo en el aire y todo lo que vieron ustedes con Eduardo lo podemos plasmar en algún ejercicio.
El gobierno busca reducir el consumo de nafta de la economía en un 30%. Para lograr dicho objetivo se aplica un impuesto a este combustible del 40%. ¿Sí? O sea, se pone el impuesto, que va a pasar con el precio, va a crecer un 40%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el gobierno quiere que se reduzca el consumo de nafta. O sea, como dijimos, aumenta el precio, va a caer la demanda. ¿Sí? Eso igual es el objetivo del gobierno, que disminuya un 30% el consumo de nafta. Durante el lapso de un año se puede observar que la caída en el consumo de nafta fue del 8%. O sea, aumentó un 40% el precio de la nafta, pero la demanda cayó un 8%. ¿Sí? No cayó un 30% como quería el gobierno. Entonces decimos, bueno, la primera pregunta dice, ¿cuál es el valor de la elasticidad precio de la demanda observado? Bueno, dijimos entonces que se medía como la variación porcentual de la demanda sobre la variación porcentual del precio. Dijimos que la variación, esperen que la variación porcentual de la, no sé si tengo acá el mouse, no se ve. Bueno, la variación porcentual de la demanda era un 8%, que es lo que cayó la demanda, y la variación porcentual del precio es el 40% que aumentó. Acá algunas veces lo van a ver que en realidad yo podría haber puesto menos 8, ¿sí? Porque la demanda cayó. Pero cuando hablamos de elasticidad, hablamos siempre en valor absoluto. Seguramente lo habrán visto con Eduardo. De nuevo, si no vieron lo que es valor absoluto, también lo pueden mandar un mail, lo consultamos en la clase de consulta. Esperen que, quiero ver, no funciona el lapicito. Ahí está. No. Espérenme un segundo. Perdón, pensé que había pausado la grabación y había pausado el compartir pantalla. Quería que funcione el mouse. Bueno, estamos hablando entonces que esto, ahora hice la cuenta, ¿no? 8 dividido 40 me dio 0,2. Esto quiere decir entonces que ante un aumento de la nafta de un 1%, la demanda va a caer un 0,2%. Yo acá no puse, por ahí hay una confusión, yo dije que el aumento de la nafta era de un 40% y que había caído 8% el consumo, ¿no? La demanda. Bueno, con lo que yo saco con la elasticidad, o sea, este valor, es que cada vez que voy a aumentar, o sea, un aumento de un 1% del precio, me va a dar una caída de un 0,2% de la demanda, ¿sí? Es así como se mide y es así como ustedes lo van a tener que, si tienen que hacer una respuesta, no solo en números, sino también escribiéndola, es importante que sepan esto. Ante un aumento del precio de un 1%, cae la demanda en 0,2%. Bien. Bueno, ¿cuánto debería subir el precio para que la demanda caiga un 30%? Lo que quería el Estado no era que caiga un 8% la demanda, sino que caiga un 30%. No lo logró. Primero pensemos intuitivamente, a ver, si el precio aumentó un 40% y la demanda cayó un 8%, si yo quiero que aumente un 30%, que es mucho más que un 8%, el precio va a tener que aumentar mucho más para que haya una caída tan grande de la demanda como un 30%, ¿sí? ¿Se entiende eso? Para resolverlo lo que vamos a hacer, nosotros tenemos nuestra fórmula, sabemos que la elasticidad es la variación porcentual de la demanda sobre la variación porcentual del precio. Lo que vamos a hacer es reemplazar. Digo, bueno, la elasticidad ya la tengo, porque la saqué en el punto anterior, es 0,2. La variación de la demanda, 30, es la que yo quiero obtener, ¿sí? Porque yo, ¿cuál es mi incógnita? ¿Cuánto debería subir el precio? ¿En qué porcentaje debería subir el precio? Acá debería ser en qué porcentaje. ¿En qué porcentaje debería subir el precio para que la demanda caiga un 30%? Esto es lo que yo quiero, ¿sí? Yo quiero, lo que quiere el gobierno, digamos. Y esta es mi incógnita.
eso traten siempre de identificar cuando les hacen una pregunta, bueno, ¿qué es lo que yo quiero obtener? ¿Sí? Yo quiero obtener, en este caso, la variación porcentual del precio. Esa es mi incógnita. Entonces, si logro reemplazar lo demás, lo único que me queda ahora es despejar mi incógnita, que es la variación del precio. Voy a agarrar y voy a pasar, si quieren, el precio multiplicando para allá y el 0,2 dividiendo para este lado. Me va a quedar, si yo paso al principio 0,2 por la variación porcentual del precio, es igual a 30, y después paso esto para el otro lado, me va a quedar que la variación porcentual del precio es igual a 30 dividido 0,2, que acá ya hicimos la cuenta, mágicamente, y nos dio 150. ¿Qué quiere decir esto? Que para que, teniendo una elasticidad del 0,2%, para que el consumo caiga un 30%, el precio debería aumentar un 150%. Y ahora te lo pregunto a ustedes, no voy a responder todas las preguntas que hago, a ver si vieron el video y después me la responden ustedes en la clase, o si no pudieron responderla, me la preguntan por mail. ¿Por qué tiene que aumentar tanto el precio para que baje la demanda solo un 30%? Digo, estoy aumentando un 150 el precio y la demanda cae un 30%. O como hoy, que aumentaba un 40% el precio y sin embargo la demanda caía en solo un 8%. Bueno, piensen por qué. Tiene que ver con la elasticidad. ¿Es mayor a 1? ¿Es menor a 1? ¿Cómo era? Eso lo vieron con Eduardo. La demanda elástica, inelástica. Bueno, piénsenlo, después me lo responden. Bueno, intuitivamente, no vamos a hacer ninguna cuenta, pero sí conceptualmente está bueno que lo sepamos. ¿Qué pasaría con la elasticidad del precio de la demanda de la nafta si aumenta la producción de energías alternativas? Piensen esto, yo consumo nafta, pero si en vez de consumir nafta ahora tengo otras opciones, puedo consumir, no sé, puedo tener un auto eléctrico o X, ¿no? Energías alternativas, tengo más sustitutos para esa nafta. Entonces, la demanda es muy sensible es al revés, poco sensible a los precios cuando es un bien de primera necesidad o que lo tengo que comprar medio sí o sí. Imagínense un medicamento, ¿no? Es como el ejemplo más claro. Yo lo tengo que comprar sí o sí. Y subo el precio y también lo voy a tener que comprar. Mientras que pueda, digamos, mientras que me alcance la plata, lo voy a tener que comprar. Entonces va a ser una demanda muy inelástica. El precio puede subir mucho y yo voy a seguir consumiendo mucho. ¿Sí? No es que bueno, como subió el precio, en cambio, piénsenlo todo lo contrario, no es un bien de lujo. Yo digo, bueno, no sé, compraba, digo, bueno, no sé, ahí quería cenar sushi, ¿no? Bueno, aumentó mucho el precio. No, no compro directamente. O compro menos, no, qué sé yo. Antes comí una vez por semana, no como una vez por mes, o no como nada, digamos, porque no me cambia la vida, ¿sí? ¿No? Esa demanda sería mucho más sensible, a menos que alguien sea adicto al sushi, se entiende la diferencia. Algo muy sensible, una demanda muy sensible, es que, bueno, aumenta el poco en precio y yo ya no lo consumo. En cambio, cuando es muy sensible es una demanda muy elástica. Una demanda inelástica es, por más que suba el precio, yo igual voy a tener que consumirlo, ¿sí? Entonces no modifica, no varía mucho la demanda cuando aumenta el precio, por más que haya grandes cambios en los precios. Eso tiene que ver con la pregunta que les hice hace un ratito. Entonces piensen esto, si nosotros vamos a tener más sustitutos, quiere decir que ya no voy a estar necesitando solamente la nafta, voy a poder usar otras energías. Entonces, eso hace que mi demanda sea un poco más sensible, un poco más elástica, ¿sí? Digo, bueno, está bien, subió un montón el precio de la nafta, voy a bajar mucho mi consumo de la nafta porque voy a poder consumir un bien sustituto, una energía alternativa. Si la nafta es la única forma de energía que yo tengo, bueno, no me va a quedar otra que seguir consumiendo nafta. Entonces, por más que suba el precio, yo no voy a dejar de consumir.
¿Se entiende? Bien. Eso intuitivamente es lo que pasaría si la demanda de la nafta, con la demanda de la nafta se aumenta la producción de energías alternativas. Lo que pasa es que la demanda sería más elástica. Me mezclo un poco. En este caso sería, ¿qué pasaría? La demanda sería más elástica. ¿Sí? Para que quede ahí porque me trabé un poco cuando lo dije. Bueno, volvemos entonces, seguimos. Ejercicio 3. Dice, dado un estudio realizado sobre el mercado del pan, se descubrió que la elasticidad precio de la demanda de este bien es menos 0,2, igual que la que nos había dado el ejercicio anterior. Si las panaderías logran ponerse de acuerdo para fijar un precio que es 50% mayor al actual, ¿qué sucedería con la cantidad demandada de este bien? Bueno, primero ya sabemos que si aumenta el precio, lo que va a pasar con la cantidad demandada es que va a caer, ¿sí? Porque el precio aumenta, la demanda cae. Lo que no sabemos es en qué magnitud, ¿sí? En qué porcentaje, que es lo que vamos a ver ahora. También nos pregunta qué sucederá con el ingreso de los panaderos, aumentará o disminuirá, y si en cambio la elasticidad del precio de la demanda fuera de menos 2, ¿cómo variarían en este caso las cantidades demandadas? Bueno, acá ya se ve toda la respuesta, pero tenemos la fórmula que veníamos usando recién. Como hicimos hoy, nos lo da el enunciado, tenemos la elasticidad, y ahora, a diferencia de lo que teníamos hoy, queremos saber qué va a pasar con la demanda. Sí tenemos cuánto varió el precio, pero no tenemos cuánto varió la demanda. Entonces, sí podemos reemplazar acá, y esta va a ser nuestra incógnita, ¿sí? Lo mismo que hoy, despejamos, pasando el 50 multiplica para allá, y me queda que la variación de la demanda es del 1%, ¿sí? Porque se acuerdan que estamos hablando acá en porcentajes. Entonces, con una elasticidad del 0,2%, que digo, bueno, si el precio aumenta un 50%, entonces la cantidad demandada va a caer en un 1%. Qué poquito, ¿no? Ahí volvemos de nuevo a lo mismo. La elasticidad es bastante menor que 1, ¿sí? Entonces eso hace que sea bastante inelástico. ¿Qué quiere decir? El pan también, otro bien de primera necesidad, que digo, un consumo básico, aumentan un 50% los panaderos y la demanda cae solo un 1%. Bien. El resto de los puntos van a serlos ustedes. ¿De qué sucederá con el ingreso de los panaderos? Vamos a verlo ahora en un cachito cuando veamos la relación entre el ingreso total y la elasticidad, ¿sí? Y el C lo van a hacer modificando el menos 0,2 que teníamos ahí, van a reemplazarlo y van a hacerlo con menos 2. Pero eso háganlo ustedes, pues si no, no van a tener con qué practicar. Bueno, acá estamos. Relación entre elasticidad e ingreso total. Esto seguramente lo vieron en la teoría con Eduardo. Yo se lo voy a explicar conceptualmente, no lo vamos a ver con cuentas, porque no tenemos valores específicos de cantidades, pero sí que piensen esto, ¿no? Tenemos, en la primera parte dijimos, pensemos en una, acá, en la que veníamos hoy, en una demanda muy inelástica, que es menor a 1, ¿sí? O sea, aumenta mucho el precio, pero seguimos demandando, o sea, demandamos menos, pero proporcionalmente es mucho más chiquito lo que cae la demanda en comparación a lo que subió el precio, ¿sí? Cuando la demanda es inelástica. Entonces piénsenlo, al productor, veamos del otro lado, ahora salgámonos del lado del consumidor, vayamos al productor, el que vendía el pan, por ejemplo, que aumentó un 50%, dejó de vender un poco, sí, pero dejó de vender un 1% nada más. Y aumentó el precio un 50%. Entonces en el total, en este ingreso total, que es P por Q, esto aumentó mucho. Y esto disminuyó, pero muy poquito. Entonces el ingreso total aumentó, ¿sí?
porque proporcionalmente este cambio es mucho más chico que el aumento del precio. Cuando la demanda al revés es muy sensible, es muy elástica, el precio va a aumentar, pero la demanda va a caer muchísimo más, ¿sí? O sea, yo voy a tener un aumento en el precio, de nuevo, este ingreso total que es P por Q, un ingreso en el precio, aumento, por ejemplo, al revés, pensémoslo, aumento en un 1% y la demanda me cae un montón, un 50%. Entonces, ese aumento que yo hice en el precio, con todo lo que me cayó la demanda, en mi ingreso total, ¿sí? Va a disminuir. En el único caso en que varía el precio y esto se compensa, o sea, lo que aumenta el precio cae la demanda y se compensa y el ingreso total no varía, es cuando la elasticidad precio de la demanda es igual a 1. El único caso, ¿sí? Por lo tanto, en el anterior, ¿qué teníamos? Una demanda inelástica, menor a 1, y veíamos que el panadero aumentaba un 50% de los precios, la cantidad demandada caía solamente un 1%, entonces el ingreso total de los panaderos va a aumentar. Háganlo, como dice el ejercicio, con una elasticidad igual a -2, y ahí van a ver qué cambia. Bien. Ejercicio 5. Dice, en base a las siguientes funciones de oferta y demanda, encuentre las elasticidades, precio de la demanda y precio de la oferta. Bueno, acá, ¿qué información nos dan las funciones? Bueno, esto es importante. Nosotros nos van a dar por ahí las funciones solas, y decimos, bueno, pero ¿cómo hago si no tengo la variación que me daban los anteriores, no tengo la variación porcentual? Bueno, tenemos alguna información que nos da, y es que en las funciones, nosotros vimos que esta es la fórmula acá, esta que tenemos acá abajo, la fórmula de la elasticidad. Nosotros lo habíamos visto como la variación porcentual, perdón, nosotros habíamos visto que esto era la variación porcentual de la demanda sobre la variación porcentual del precio, ¿sí? Bueno, eso, después de, si quieren después les cuelgo un video donde está Manu, el otro ayudante, que lo explica mejor. Yo creo que ahora no sé si vamos a llegar con el tiempo, me va a quedar muy largo el video. Explica bien cómo llegamos de acá a esta ecuación de la elasticidad precio de la demanda, ¿sí? Esta es la función de la elasticidad punto, donde tenemos acá la variación de Q sobre la variación de P. Y esto es la pendiente, ¿sí? Si ustedes se fijan, si nosotros tenemos acá, pongámosle la demanda, a ver, esperen que lo voy a dibujar un poco más grande en el costado para que puedan verlo bien. Lo voy a dibujar ahí. Bueno, nosotros vamos a tener, ¿no? Espero que vean si lo dibujo ahí. Muy lindo como siempre los dibujos. Acuérdense, dibujo los ejes, marco qué hay en cada eje. Voy con mi demanda, ¿sí? La parte de arriba que dice Q2 menos Q1. Pongámosle, tenemos un Q1 por acá y un Q2 por acá. Que se corresponden con un P1, el Q1 se corresponde con un P1, y el Q2 se corresponde con un P2, ¿no? Bien, lo que digo es pasar de acá a acá y de acá a acá. ¿Qué significa? Bueno, es la pendiente. ¿Se acuerdan que la pendiente era cuánto tenía que, en este caso, bueno, acá en este caso aumenta, si yo bajo el precio, cuánto aumenta la cantidad, ¿sí? Esta pendiente es, como decíamos hoy, la diferencia entre pendiente y elasticidad es que esto lo medimos en unidades, en cantidades, acá, cuánto tengo que aumentar. Por ejemplo, si acá tuviese 5 y 10, te digo 5, ¿sí? No estoy hablando en porcentajes. Pero ahí, esto que tenemos acá, este término, es la pendiente. Entonces, nosotros con solo mirar la función, ya tenemos alguna información. Por lo menos ya tenemos
la primera parte el primer factor, ¿sí? El primer factor de nuestra ecuación de elasticidad lo tenemos, es la pendiente, ¿sí? Lo tenemos porque, si vamos acá, nosotros, esperen, acá en cada función nosotros vamos a tener una, la de la demanda es esta es la, perdón, esta de acá es la pendiente de la función de demanda, ¿o no? ¿Cuánto varía la demanda cada vez que se mueve en 1 el precio? ¿Sí? El precio aumenta a 1, la demanda cae en -4. Y así. Entonces, en esta pendiente lo que sí estamos hablando de unidades. Ya tenemos entonces esa información ahí. Espero que esto esté quedando claro porque obviamente yo no puedo tener esa ida y vuelta con ustedes de saber si se va entendiendo o no. Por eso miren el video, anoten todas las preguntas que tengan y después o me las mandan por mail o las vemos en las clases de consulta. Entonces, ya tenemos un pedazo de un factor. Entonces dicen, para calcular la elasticidad punto, como P1 y Q1, típicamente usamos el precio de cantidad de equilibrio. Elasticidad punto, estamos evaluando la elasticidad en un punto en particular. Cuando no nos dice qué punto, utilizamos la mayoría de las veces el punto de equilibrio. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es encontrar las cantidades y la cantidad del precio de equilibrio. Yo esto lo hice ya y no lo voy a hacer con ustedes porque desde el TP pasado se supone que ya más o menos lo saben. Háganlo, de paso practican. Si no sale, de nuevo, consultamos. Pero no lo voy a hacer ahora. Encontramos entonces los precios y las cantidades del equilibrio y lo único que me queda es reemplazar. ¿Qué es este -4? La pendiente que les mostraba recién, ¿sí? Esta es la pendiente. Y acá tenemos el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio, ¿sí? Y ahora lo único que me queda es hacer la cuenta. Me dio -1,5. Bueno, acá que vemos que esta elasticidad precio de la demanda, que es mayor a 1, ¿cómo es? Es muy elástica. ¿Qué quiere decir? Que cuando aumente el precio en un 1%, va a caer la demanda en un 1,5%. ¿Sí? Aumenta el precio en un 1%, cae la demanda en un 1,5%. Es decir, que como es mayor a 1, es elástica, quiere decir que las cantidades demandadas caen más que proporcionalmente que el aumento del precio. ¿Sí? Bien. Seguimos. El ejercicio 7 me va a pedir relacionarlo con el ejercicio 7 del punto anterior, ¿sí? O sea, es el mismo enunciado, lo van a ver, tiene las mismas funciones de oferta y las mismas funciones de demanda, por lo tanto la información que nosotros, como ya lo hicimos, las tenemos. Habíamos encontrado el equilibrio, la cantidad era 100 y el precio era 20, acá, bueno, la demandada y la ofertada lo mismo. Y vimos qué pasaba, ¿se acuerdan del exceso de oferta y exceso de demanda? Si el precio era 15 o si era 25, es decir, si era menor o mayor al precio de equilibrio. Ahora lo que vamos a hacer es buscar elasticidad en esos puntos. Perdón. Ahí va. Entonces, si el precio es 15, encontramos que la cantidad demandada ahora es 125. ¿Cómo hice esto? Lo hicimos en el TP6, ¿se acuerdan? Reemplazábamos el precio, veíamos cuánto era la cantidad demandada. Si quedó dudas, vuelvan a chusmear el video que está también subido y vean cómo hicimos para encontrar estos valores. Pero lo importante es eso, que si el precio es 15, la cantidad demandada es 125 y la cantidad ofertada es 50. Por lo tanto, teniendo en cuenta que nos encontrábamos en equilibrio antes de la modificación del precio, podemos completar la ecuación de elasticidad de la siguiente manera. Ahora lo vamos a completar distinto. Porque nosotros teníamos esta ecuación, es la misma, ¿sí?, que la que vimos hoy, solamente que hoy, ¿qué hacíamos? Acá la reemplazamos por la pendiente. Ahora queremos ver la elasticidad. Bien, tenemos Q2, ¿cuál va a ser? A donde yo me muevo. Cuando me moví del equilibrio, mi 1, mi Q1 y mi P1 van a ser el equilibrio, ¿sí? Donde yo estaba en una situación inicial, estaba en el equilibrio. Por eso lo reemplazo por 100 y 20. Y
mi Q2 y mi P2 son a donde yo me moví cuando me moví del equilibrio, ¿sí? La otra situación, que es cuando el precio es 15. Bueno, reemplazo acá, lo mismo hago acá, reemplazo, y lo único que me queda es hacer la cuenta. La elasticidad me da 1, bueno, menos 1. Siempre igual la medimos nosotros en valor absoluto, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir que la elasticidad precio de la demanda sea 1? Cuando el precio aumenta un 1%, en ese punto, la demanda va a caer en un 1%, ¿sí? El mismo cálculo lo van a hacer ustedes, pero cuando el precio es 25, ¿sí? Tienen los datos del TP anterior y si no lo pueden hacer de paso para practicar. Bueno, el ejercicio 9 nos dice, dadas las siguientes funciones de oferta y demanda de un bien, calcular la elasticidad del precio de la oferta, demanda, rentas y cruzadas, en el punto de equilibrio, ¿sí? O sea, me sigue pidiendo elasticidad en un punto. ¿En cuál? En el punto de equilibrio. Acá ya me lo digo. Calcular los valores de la elasticidad, interpretar los resultados en forma intuitiva e indicar qué tipos de bienes son J y F respecto de X. ¿Qué tipo de bienes nos referimos? A ver si son bienes sustitutos o bienes complementarios. En este ejercicio van a tener que hacerlo de la misma forma que hicimos el 5. ¿Cómo hicimos el 5? Identificamos cuál era la pendiente, ¿sí? Dijimos, bueno, nosotros hicimos solo de la elasticidad precio de la demanda. Entonces fuimos a la ecuación, a la función de demanda, encontramos la pendiente con respecto al precio, ¿sí? En este caso, ¿cuál sería? Acá, si yo quiero medir la elasticidad precio de la demanda, me va a quedar elasticidad precio de la demanda, me va a quedar la pendiente, menos 3, por el precio de equilibrio sobre la cantidad de equilibrio. O sea, primero que todos ustedes que van a tener que encontrar esto, el precio y las cantidades de equilibrio, ¿sí? Y después van a poder realizar este cálculo. De paso, practican cómo era para encontrar que igualaba las dos funciones, de espejo, ¿sí? Es de esta manera todo lo mismo. Ahora lo único que hay que tener en cuenta otras cosas, porque a mí no me pide solamente la elasticidad precio de la demanda, también, por ejemplo, me va a pedir la elasticidad precio cruzada. ¿Cuál es la precio cruzada? Es la que relaciona la demanda con el precio de, por ejemplo, el bien F, ¿sí? Y acá la pendiente, no voy a agarrar la pendiente esta que usaba hoy, no tiene sentido. La pendiente que voy a usar ahora es la que relaciona la cantidad demandada con el precio del bien F, que es 0,5. Y esto lo voy a multiplicar por el precio de F sobre la cantidad que también sigue usando la de equilibrio, ¿sí? El precio de F me lo da acá. Ahora, esto nos va a dar un número, ¿sí? Que dependiendo de si es mayor a 1 o menor a 1, voy a identificar a ver qué bien es. Si es... Si es mayor o menor. Piensen esto, lo que nos pasaba con la pendiente. Si yo digo, bueno, a mí me da en la elasticidad que cuando aumenta el precio de F, aumenta la cantidad demandada, ¿qué bien sería? ¿Sí? Piensen eso. Y también es importante, bueno, J y F respecto de X, y cuando lo hagan con el ingreso, también se van a dar cuenta a ver si es un bien normal, un bien inferior, eso también está bueno que lo identifiquen. Pero entonces yo acá les dejo como una guía práctica de cómo resolverlo para que lo hagan solos, pues yo lo puedo hacer ahora, pero quiero que ustedes lo puedan resolver, que les salga hacerlo solos para que estén bien preparados para el parcial. Entonces, vemos, nos llegan las dos funciones, la de oferta y demanda. Primero, si quiero, lo primero que hago, encuentro el precio y la cantidad de equilibrio, ¿sí? Así ya eso me lo saco de encima. Identifico la pendiente sobre la cual quiero buscar, calcular esa elasticidad. Si es la elasticidad precio de la demanda, si es la elasticidad cruzada, ¿sí? Y una vez que tengo todos los datos, lo único que me queda es reemplazar todo eso en la fórmula de elasticidad. Teniendo en cuenta que ahora vamos a tener otras fórmulas, ¿sí? La que usábamos nosotros siempre era elasticidad precio de la demanda, ¿sí?
pero ahora vamos a tener elasticidad con el ingreso, con el precio del bien F, así como puse acá la del bien F, es el mismo caso para el bien J, ¿no? Es exactamente lo mismo. Bueno, acá no diría igual, pero es la variación de Q, esta es la pendiente, ¿no? La variación de Q de X sobre la variación de PJ por PJ sobre Q, ¿sí? Esto es, se lo puse una vez sola, pero es exactamente lo mismo para el precio de F y para el precio de J, solamente que quizá le da distintos valores, porque por ahí los bienes, a algunos le da por ahí mayor a 0, otro menor a 0, porque quizás los bienes, algunos son sustitutos, otros son complementarios, o no, fíjense ustedes, o los dos son sustitutos o los dos complementarios, eso me lo van a decir ustedes. Y bueno, y acá van a relacionar, nada, usen estas fórmulas, digamos, para el resto de los cálculos. Bueno, espero que haya servido el video, traté de ir explicando todo y de que tampoco se haga tan largo y pesado. Para los que tengan alguna consulta, tienen mi email, lo voy a dejar en el aula virtual también para que lo tengan, y bueno, mucha suerte, nos vemos.